Buenos días, esta es una nueva edición de su canal Janus Quirino, Segunda Guerra Mundial. Acá estamos junto a Nicolás. Hola, buenos días, buenas tardes ya. Vamos a iniciar esta nueva edición de nuestro canal Janus Quirino viendo un tema muy controversial y complejo, que es la toma de Berlín durante la Segunda Guerra Mundial por las fuerzas de la Unión Soviética, el año 1945. La toma de Berlín o la batalla de Berlín comenzaría el 16 de abril de 1945 y estaría siendo terminada el 2 de mayo de 1945, cuando se rinden los últimos defensores de la ciudad de Berlín, aunque siguieron habiendo oposición a la ocupación soviética durante algún par de semanas después. En el sector sudoeste, norte o noroeste, aún habían focos de resistencia en contra de la ocupación soviética. ¿Qué podemos hablar? Podemos colocar en contexto quiénes son las fuerzas que estaban en pugna en ese momento. Las fuerzas de combate dentro de la Wehrmacht estaba el grupo de ejércitos Vístula y el grupo de ejércitos Centro, que aún quedaban remanentes de que se habían creado estos grupos durante la Operación Barbarroja. Y de parte de la Unión Soviética estaba el primer frente bielorruso, el segundo frente bielorruso y el primer frente ucraniano. ¿Y quiénes eran los comandantes? El comandante Gotthard Heinrici y Ferdinand Schörner estaban a cargo de la defensa de Berlín, uno a través de el grupo de ejércitos Vístula-Oder y los remanentes de el grupo de ejércitos Centro. Y por la parte soviética, el primer frente ucraniano estaba a cargo de el Georgy Zhukov, perdón que me cuesta un poco pronunciar el ruso. El segundo frente bielorruso estaba a cargo de Konstantin Rokossovsky y el primer frente ucraniano de Iván Koniev. Ahí Rokossovsky era padre polaco, si no me equivoco, y madre rusa. Y Rokossovsky, al iniciarse la Segunda Guerra Mundial, estaba preso en un campo de concentración, en un gulag, debido a la gran cantidad de bajas que tuvieron los rusos al principio. Rokossovsky es sacado del campo de concentración, se le reponen los dientes que se los habían volado en la NKVD, se los habían los interrogatorios, le ponen los dientes de acero y es mandado como oficial de Estado Mayor a defender Moscú. Ya fue una buena decisión, porque Rokossovsky va a ser el alma y el genio de la operación Bagration, que va a destrozar al ejército Centro año 44 en Rusia, ya, y aplicando las tácticas alemanas. Yo creo que es el mejor general soviético que tenían los rusos. Estoy de acuerdo con Nico, también creo que es el mejor. Independiente Georgy Zhukov, que también tenía sus cualidades, sobre todo cuando se enfrenta al ejército japonés. En Kharkiv Gol. Exactamente. 39. Pero quien tenía una mayor visión y táctica y estratégica era Rokossovsky. Y para entrar en contexto, las unidades de combate. ¿Cuáles eran las unidades de combate en Alemania? ¿De cuánto estamos hablando de las cifras de soldados en sí? 766.750 soldados en 36 divisiones alemanas, acompañados por 1.519 tanques de la Wehrmacht y cañones autopropulsados y 9.303 piezas de artillería. Para tener una idea, la Unión Soviética, para poder tomarse Berlín y la parte oriental de Alemania, utilizó 2.062.000 soldados en 286 divisiones, con 6.250 tanques y cañones autopropulsados y 41.600 piezas de artillería y Katyusha. Y muchas veces nos hemos tocado con Nicolás ese tema, y la aviación, la Luftwaffe, que no se veía por ninguna parte, en ese momento tenían 2.244 aviones, pero la flota roja tenía 7.500 aviones de combate. Quisiera hacer un alcance ahí de que la Luftwaffe también carecía de combustible suficiente
para poder llevar todos los viajes en contra de la Fuerza Aérea Soviética. La Luftwaffe estaba preparándose solamente con petróleo sintético. Claro. Los alemanes habían desarrollado plantas de petróleo sintético que eran fundamentales ya en el año, bueno, cuando en Berlín, en el año 45, porque ya habían perdido todas sus fuentes primarias y solamente se autoabastecían con petróleo sintético. ¿Ya? Es fundamental que se sepa esto porque así uno comprende por qué siguieron luchando hasta el final, que ellos fabricaban al final su propio petróleo, y además por la consigna que hablamos la otra vez de que era una consigna de que era una rendición incondicional que te obligaba a luchar hasta el final. ¿Ya? Por eso estamos hablando de que la Luftwaffe hasta el final luchó hasta a la última gota. Claro, porque los campos petrolíferos que estaban en Rumania, en Ploiești, ya estaban en manos de los soviéticos, que era la fuente de abastecimiento de la Wehrmacht. Y las bajas en combate, para que entremos en contexto. Supuestamente las cifras más tradicionales, ¿cierto, Nicolás? Hablarían de que habían 458.080 muertos o desaparecidos, 220.000 heridos y 479.298 prisioneros de guerra. Y dentro de los civiles, en la toma de Berlín hubieron 22.000 muertos. Yo creo que son cifras bastante bajas, muy bajas. Y ahora lo más extraño de todo esto, que el Ejército Rojo, al tomarse Berlín, tuvo 81.116 bajas, Nicolás, muertos. No, muy bajas. O sea, los rusos siempre han manipulado las cifras. Siempre, de hecho, todas sus cifras eran exactas en municiones, pero cuando se hablaba de bajas, nunca se mostraban sus bajas. Y ahora nos enteramos después de muchos décadas de que una cifra conservadora son 27 millones de muertos en el frente oriental hasta Berlín. Y dentro de sus heridos habían 274.184. Dentro de la destrucción de su material bélico, 197 tanques, 1997 tanques bien digo, y cañones de asalto destruidos o dañados fueron 2.108 piezas de artillería que quedaron completamente inservibles y 917 aviones. Pero no hemos tocado tampoco a los aliados soviéticos. Los polacos que participaron dentro de la toma de Berlín murieron 2.825, que creo que es una cifra muy conservadora, y 6.067 heridos. Muy conservadora. ¿Sí? En la toma de Berlín van a enfrentarse los últimos defensores de Berlín, van a ser soldados de la división SS Carlomagno al mando del general Krukenberg. Son los últimos defensores de Berlín con la SS francesa. También estaba la SS Norway. Y hay un libro muy interesante, se llama Morir en Berlín, y se destaca al teniente francés Fenet, ¿ya? Que afortunadamente, increíblemente, este oficial, al ser tomado prisionero por los rusos, es llevado obviamente a un lindo gulag allá por el lado siberiano, pero afortunadamente para los rusos, para los franceses de las SS que no fueron liquidados por los rusos, van a ser repatriados a finales del 45. Es una suerte increíble que tuvieron estos soldados franceses de las SS, los que no fueron muertos, por supuesto, y ellos van a poder contar después, los pocos que sobrevivieron, sus memorias, ¿ya? Y que se la destaco de Carlos Caballero Jurado, que tiene un libro muy interesante sobre la SS Carlomagno, que fue una de las últimas divisiones que lucha defendiendo a Hitler en la Cancillería hasta el último momento. ¿Cómo, Nicolás, que se fueron unas vacaciones en Rusia, Nicolás? ¿Cómo se te ocurre que se vayan a ir a un campo de concentración, por favor? Claro. Así que, de hecho, muchos estaban en Betekovka, Subsdal, que eran campos de concentraciones donde habían también pasado prisioneros de Stalingrado. Bueno, todos sabemos del destino de esos 91.000, solamente llegan 5.000 de vuelta. O sea, créanme de que no eran unas vacaciones estar en un campo de concentración soviético. Claro.
Ya, terrible, peor que los campos de concentración japoneses, americanos, alemanes, británicos, franceses. Correcto. Eso es lo que siempre se esconde. Si la mayoría de las potencias aliadas y las potencias del eje, todas tenían campos de concentración. ¿O no, Nicolás? Correcto. Bueno, las operaciones comenzarían el 12 de enero de 1945, cuando el ejército rojo entra en el territorio alemán después de la operación Bagration, cuando había logrado quebrar el frente oriental, abriendo diferentes cuñas logrando vencer la línea de defensa del grupo de ejército central. Y al penetrar en el territorio alemán durante la ofensiva del Vístula se produce la ofensiva justo en la línea entre el Vístula y el río Oder, y se internan en Prusia Oriental, dentro de la Baja y de la Alta Silesia y la Pomerania Oriental. Y haciendo un paréntesis, el ministro de guerra, Albert Speer, al darse cuenta que habían perdido ya Silesia, ellos dicen que la guerra ya estaba completamente perdida. Justamente porque Silesia era donde se concentraban el carbón y la última industria alemana que para seguir la guerra. Sin eso ya no tenía sentido seguir. Exactamente. Aún algunas fuentes continúan que incluso aumentaron la capacidad de producción de armamento, pero como dice Nicolás, ya no tenían combustible, no tenían municiones, no tenían nada. O sea, ya no había con qué luchar. Y estaban completamente diezmadas y paupérrimas los ejércitos que pertenecían a las divisiones de la Wehrmacht. Bueno, de hecho las divisiones, muchas de las divisiones de la Wehrmacht que se veían en el papel como divisiones, no eran solamente divisiones en el papel, porque muchas divisiones, una división alemana normal consta de 18.000 hombres, pero estas divisiones tenían 3.000, 4.000, 2.000 hombres, eran divisiones solamente nominales, y eso contra un ejército soviético ya de 2 millones, más 2 millones más en retaguardia que venían avanzando ahí, que eran los peores, que lo que hacían saqueos, violaciones. Era imposible una defensa exitosa. ¿Ya? A los soviéticos los llevó a la victoria el peso de su demografía y el peso de su industria. ¿Ya? Exactamente. Aparte de la tradición que recibieron mucho Alemania cuando al ser violado su sistema de seguridad con respecto a los planes de batalla, que siempre la Unión Soviética tuvo acceso a ellos, dándole la victoria en batallas cruciales como Stalingrado y Kursk. Claro. Es un tema también a tocar, muy interesante. Bueno, y el 20 de marzo, en las afueras de Berlín, comienzan los preparativos de la defensa de la ciudad. Ya cuando el ejército rojo invade completamente Alemania Oriental, y ahí se dan cuenta el alto mando y el Führer que tienen que empezar a preparar la defensa de Berlín y esperar que pudieran acudir en su ayuda o sacar algunas divisiones que están dentro del frente del este luchando contra los británicos y los franceses y canadienses, y que fueran en su ayuda y poder abrir un corredor para que así poder dar un golpe definitivo nuevamente al ejército rojo y comenzar nuevamente con una ofensiva como ellos pretendían, pero como bien plantea Nicolás, solamente las divisiones eran divisiones en el papel y en la realidad estaban completamente. Claro, ahí cuando pide a Steiner que trata de hacer un ataque de liberación a Berlín, pero era imposible. De hecho, Steiner lo único que hace es retirarse y tratar de llevarse a todos los civiles fuera de la línea de demarcación. A todo esto ya la decisión estaba tomada, la traición de Occidente hacia Alemania había sido tomada, claro, y se había entregado Berlín a los soviéticos con sus respectivos pillajes, violaciones sistemáticas, y de hecho el general Simpson, que está cerca de 200 norteamericano, que está cerca de 200 kilómetros de Berlín, se le ordena que detenga su ataque hacia Berlín y que se dirija hacia el sur, ¿ya? Porque ya Eisenhower que quería dejarle ya el pastel, la torta más grande a los rusos en Berlín, y de hecho así fue. Las tropas alemanas a esa altura ya trataban de que los alemanes que los norteamericanos se fueran hacia Berlín, pero eso nunca ocurrió porque ya estaba pactado ya la entrega de Berlín a los soviéticos. En las conferencias de Yalta. Claro. Bueno, y para colocar un poco el contexto, ¿por qué se produce la toma de Berlín? Debemos
retrotraernos hasta el frente oriental hasta 1944, porque hasta el inicio de 1945 el frente oriental se había mantenido relativamente estable hasta agosto de 1944, tras la operación Bagration, en la cual diferentes grupos de ejércitos penetran la zona que estaba siendo defendida por el grupo de ejércitos centro, son completamente diezmadas y sobrepasadas el grupo de ejércitos centro, y en el cual ellos empiezan a perder territorio y empieza ya una guerra defensiva, y ahí donde empieza a volver nuevamente a reocupar el territorio que había pertenecido antiguamente a la Unión Soviética y a la Rusia imperial, y empiezan a avanzar sobre los países limítrofes como Polonia, Rumania y Hungría. Lamentablemente el ejército alemán es forzado a retirarse y a rendirse, y países como antiguo de la Wehrmacht o de la Alemania nazi, como Rumania y Bulgaria, fueron forzados a declararle la guerra posteriormente a Alemania, y de esta forma la llanura polaca, que es una llanura completamente sin mucho accidente geográfico, quedó completamente abierta, posibilitando el ataque del ejército rojo sin ningún contratiempo. Hubo un momento en que el ejército rojo, aplicando las mismas tácticas y técnicas que había desarrollado la Wehrmacht alemana anterior a la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos empezaron a avanzar 30 kilómetros diarios. Qué una enormidad. Bueno, pero aquí los que traicionaron a Alemania, bueno, fue Rumania y Bulgaria. Bulgaria prácticamente nunca hizo nada. Hungría siguió luchando hasta el final, porque los alemanes se anticiparon a este evento en la operación Panzerfaust, donde es tomado el hijo del regente Horthy y es reemplazado después por un líder que era pro alemán, y de esa manera Hungría va a luchar hasta el final junto a Alemania, y Budapest va a ser sitiada durante 100 días por el ejército rojo, y bueno, hasta que finalmente sucumben. Y por eso que una de las últimas ofensivas alemanas del lago Balatón que realiza Hitler era con la intención quizás de llegar cerca de Budapest, tratar de salvarla, o el petróleo, pero tampoco lo consigue porque ya el peso del ejército soviético era inconmensurable. Claro, y de Budapest querían saltar a Viena. Claro. Pero lamentablemente, como hemos visto acá, todos estos antecedentes nos llevan nuevamente a que de esa manera llegan los rusos a Berlín, cruzan las colinas Zielou, donde Enrique hace lo que puede con lo que tiene, y no es posible detener más al ejército soviético. Piense que la proporción de hombres era de 5-1, aviación 4-1, tanque 10-1, no tenían el espacio aéreo, la Fuerza Aérea Roja más la Fuerza Aérea Aliada destrozaron a la Luftwaffe, y en este contexto los rusos luchan ya, hay una lucha quién llega primero, está o Konev o Zhukov, claro. Y finalmente, bueno, Zhukov, que es detenido por Enrique, se atrasa, Konev avanza por el sur, pero finalmente Zhukov llega con su ejército a Berlín y lo rodea y entregan, digamos, toman Berlín, ya que ya estaba totalmente ya arreglado por los aliados y su traición hacia Occidente. Y una vez tomado Berlín ya va a ser totalmente estéril, digamos, ya cualquier tipo de defensa por parte de Alemania, fuerza al supuesto suicidio de Hitler, que nunca se encontró su cuerpo, ni el de Eva Braun, y en el testamento político se deja como heredero al almirante Tenis, que finalmente va a firmar en un primer instante la rendición de Alemania el 7 de mayo en Francia, y después los rusos
se violentan, se enojan y exigen una rendición donde estén todos los ejércitos vencedores, que es Estados Unidos, Inglaterra, Francia, no sé por qué estaba ahí, pero estaba ahí, y Rusia, que eso es la rendición el 8 de mayo, ¿ya? Entonces, frente a esa rendición ya no queda nada más que hacer que, empezar ya el proceso de Guerra Fría. Exactamente. Que ahí o sea, ya ahí se hace oficial. Claro. Bueno, con esto ya tú empiezas a agregar otra cosa más. Claro, es que, bueno, como Nicolás se me adelantó un poco, quería hablar sobre un poco la preparación de la ofensiva, pero a grandes rasgos, el 9 de abril de 1945, ya cae en la ciudad de Königsberg, una ciudad muy importante, como hemos conversado en otras oportunidades, la ciudad de Kant, y se rinde al segundo frente bielorruso, e inmediatamente después Rokossovski y sus tropas avanzan al frente del río Oder. Y la orden de Stalin a sus generales era avanzar velozmente en un amplio frente sin dejar espacios a sus aliados de Occidente. Ya, a todo esto, bueno, después voy a hablar de acá, pero aquí es muy importante hablar de que el ejército rojo avanzó, como dijimos delante, asusado por comisarios soviéticos, en los cuales destaca Ilya Ehrenburg, que era un judío ruso, que asusaba al ejército rojo a matar a todos los niños alemanes, a violar a las mujeres alemanas y a matar a las mujeres alemanas que estén embarazadas, despanzurrándolas y colgándolas, cosa que sí hicieron. Todo este horror que asusaba este judío ruso se completó. Fueron miles y millones de mujeres alemanas violadas y cientos de miles fueron asesinadas junto a sus familias, ¿ya? No se olviden que, como dijimos anteriormente, hay más de 2 millones de alemanes de las regiones orientales, como Prusia Oriental, Silesia, Varta, Pomerania, que nunca fueron hallados en ningún lugar, ¿ya? Esto, aunque hay que ser reiterativo, porque hasta el día de hoy, después de pasar 80 años, no se sabe nada de ellos, ¿verdad? Y acuérdense de que los campeones de los derechos humanos ahora son, digamos, los comunistas, y ellos tienen un reguero de muerte y sangre, que son más de 100 millones de muertos. Y solamente la Segunda Guerra Mundial, sin contar los otros regímenes comunistas de Corea del Norte, cubano, y Vietnam y Camboya. Bueno, y volviendo al tema de la Segunda Guerra Mundial, 16 de abril de 1945, el primer frente bielorruso, al mando de Zhukov, comenzaría el bombardeo de la ciudad de Berlín. Ya ahí ya habría llegado al centro político de Alemania. Hay que hacer un pequeño paréntesis. Lamentablemente, bueno, no debería usar esa palabra, pero los soviéticos cumplen las expectativas que tendrían que haber cumplido el alto mando alemán en la operación Barbarroja el año 41, cuando ellos deberían haber tomado el centro político de la Unión Soviética, que era Moscú. Pero como había ciertas disputas entre el Führer alemán y el alto mando, no sabían realmente si decidirse por un centro político o por un centro económico, como era la llanura de Ucrania, rica en sus trigales y también en sus recursos naturales. Pero lamentablemente esas disputas internas y esa falta de decisión en algunas de sus decisiones más importantes, podríamos decir, lamentablemente sucumbe el ejército alemán y los soviéticos llevan a cabo lo que ellos deberían haber hecho en el año 1941. Mientras el primer frente ucraniano de Koniev, esto es muy interesante, empuja hacia el sur los restos del grupo de ejércitos centro, abriendo completamente el centro de Alemania al ejército rojo. Ya no había vuelta que darle, los remanentes del ejército centro estaban completamente destruidos, luchando en el sur, tratando de sobrevivir en ese momento. Y el 30 de abril, el Führer alemán Adolf Hitler, junto a su esposa Eva Braun, se suicidan, pero lo dejamos entre comillas porque nunca realmente se encontró. Igual que muchos altos cargos que pertenecían a la Alemania. A pesar de que la Unión Soviética quería tomar Berlín el 1 de mayo, el día de los trabajadores, como ellos se sienten representantes del proletariado,
No lo lograron, los defensores alemanes siguieron resistiendo hasta el día 2 de mayo de 1945 y llegaron a un armisticio, a una rendición, pero los combates callejeros continuaron en parte de Berlín, en el noreste, en el este y en el sudeste de la ciudad, hasta la rendición incondicional de Alemania el 8 de mayo y posteriormente hasta el 9 de mayo, que fue realizada en la Unión Soviética. Y esto es importante dejar en claro, dando finalizada la Segunda Guerra Mundial en Europa. Claro, y para finalizar ya, Berlín va a ser dividida en cuatro territorios, Berlín solamente, y Berlín va a quedar enquistada en el sector soviético, ¿ya? Y eso va a permitir, es una daga metida en el costado del Imperio Soviético, Berlín, porque Berlín hasta el año 61 no tenía muro. Y ahí vemos cómo toda la gente huía del sector comunista al sector capitalista, ¿ya? Y de qué manera se empieza a vaciar el Berlín, el Berlín oriental, se empieza a vaciar hacia el Berlín occidental, y mucha gente de varias regiones de Alemania huían por Berlín hacia la libertad, ¿ya? Bueno, con esto vamos por terminado ya lo que es, lo que es la toma de Berlín por parte de la Unión Soviética, y vemos cómo los aliados la entregaron impunemente a estas huestes, y que hasta el día de hoy vemos la implicancia de estos nefastos hechos en los cuales estamos viviendo hoy día ya en el 2024, en la cual tenemos el Oblast como dije, de Kaliningrado, también metido acá en la costilla de Occidente, y que va a ser un hueso duro roer si hay cualquier tipo de conflicto. Muy bien, me despido. Muchas gracias por todo. Gracias, hasta luego.